Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más, ya listos para iniciar una lección más de un trimestre más y nos sentimos contentos de poder seguir compartiendo con ustedes este proyecto que lleva como título Presente 7. Estamos iniciando un nuevo trimestre y la lección de este trimestre lleva como título Descanso en Cristo. Vamos a estar hablando acerca de ese descanso, de lo que Dios espera que nosotros podamos disfrutar, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico. Y pues en esta semana estamos comenzando la lección número 1, que lleva como título Cómo vivir en una sociedad 24/7. Y como en el trimestre pasado, esta vez también nos va a acompañar nuestro amigo Abimael Manzano, el pastor Abi. Abi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, creo que esta temática va a estar muy interesante, viene a ser muy relevante para nuestras vidas en medio de esta sociedad que estamos yendo y viniendo, ¿no? Constantemente y todas las demandas, ¿no? Que se nos exigen o nos exigimos a nosotros mismos, ¿no? Así que va a estar muy, muy interesante. Así es, y yo creo que más allá de una cuestión teórica, creo que también encontraremos una cuestión muy, muy práctica, y eso también será de mucha bendición. Y como lo habíamos mencionado, el título de la lección de esta semana es Cómo vivir en una sociedad 24/7. Y el versículo para memorizar se encuentra en Salmos 84:2, que dice de la siguiente manera: Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esta oración, que sin duda alguna debiera ser la expresión de todo ser humano, el deseo de estar delante de la presencia de Dios. Y surge en esta primera parte de la lección, o en la introducción de la lección, a lo último nos hace una pregunta: ¿cómo podemos hallar descanso en medio de tanto ajetreo? Y eso es justamente lo que vamos a analizar, ¿no? Durante esta semana. Y vamos a hacerlo iniciando con la primera parte del estudio: cansados y agotados. Y nosotros, amigo, encontramos en el libro de Génesis capítulo 2, verso 1 y 3, algo, o más bien el inicio, o por así decirlo, la base, o la primera vez que se menciona acerca del descanso en la vida del ser humano. En Génesis 2, versículos 1 al 3, mira lo que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí encontramos la primera vez que se descansó en la tierra, en este mundo. Fue la primera vez que se habló acerca del descanso. Y vemos que esto es interesante porque sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, ¿no? Y Dios en realidad no necesitaba el descanso, pero Él sí sabía que el ser humano lo necesitaba, que era importante para Él el poder descansar, porque realmente en el mundo en el cual estamos, yo creo que sin duda alguna al finalizar la semana llega ese momento en el que terminamos cansados y agotados, como dice el título de la lección de este día. Y Dios sabía en su infinita sabiduría que era importante el descanso en la vida del ser humano. Sí, aquí se hace una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué Dios crea al ser humano el sexto día y al otro día pues les da el descanso, ¿no? ¿Y por qué se los da siendo que pues no estaban cansados, ¿no? Apenas estaban recién creados? Y se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Y hay varias cuestiones aquí. La primera cuestión es como de gracia, ¿no? Creo que la gracia es recibir algo que no mereces, ¿no? Y en ese sentido, pues Adán y Eva pues no merecían el descanso porque pues recién estaban salitos del horno. Y entonces creo que ahí se manifiesta la gracia de Dios, ¿no? También es cierto que pues no estaban cansados, sin embargo el sábado va más allá del descanso, ¿no? Y es un encuentro con Dios.
y definitivamente necesitaban ese encuentro con Dios porque pues quizá el día viernes, cuando habían sido recién creados, pues no habían tenido el suficiente tiempo para platicar con Dios, ¿no? Y ya el sábado se abre una oportunidad, ¿no? Donde ellos pueden realmente conocer a Dios y en ese sentido también pues encontrar ese descanso y esa satisfacción en Dios. Así es, amigo. Y mira que al menos a mí me gusta mucho esta cuestión, ¿no? Saber que básicamente, porque es así, básicamente el sábado fue creado para eso, ¿no? Para que el ser humano descansara, para que en ese día pudiera tener un encuentro especial con su creador. Y eso le da un punto extra, por así decirlo, al de todos los días de la semana, al sábado, porque sin duda alguna pues Dios en su infinita sabiduría sabía la importancia de descansar para el ser humano. Fíjate que hace unas semanas atrás estuvimos dando 4 semanas de evangelismo, seguidas las 4 semanas, ¿no? Y ya en la última semana ya llegó un punto en el que mi cuerpo ya me exigía el descanso, porque no descansamos básicamente ni un día, de lunes a domingo o de domingo a sábado, mejor dicho, estuvimos allí trabajando en esa cuestión y yo me pongo a reflexionar, cuando leí esta parte de la lección, me pongo a reflexionar cuánta razón tenía Dios de la importancia del descanso, aunque hoy en día parece que el ser humano nunca tiene tiempo para descansar, que nunca tiene tiempo para parar un momento y tomarse ese descanso. Y esto, amigo, nos lleva a la otra cuestión que también es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando el ser humano no descansa, ocurre lo que menciona la segunda parte de la lección. Andamos con el tanque vacío. Y aquí la lección nos ponía el ejemplo de un personaje, de Baruch. Baruch fue un personaje que estuvo o fue contemporáneo de Jeremías. Y aquí la lección nos invitaba a hacer un pequeño diagnóstico, por así decirlo, aunque no somos médicos, ¿verdad? Pero hacer un pequeño diagnóstico del estado emocional de salud de Baruch. Y mira que aquí yo, contestando a esta pregunta, yo coloqué aquí que Baruch se encontraba fatigado y en un estado de ánimo de tristeza. Y cuando el ser humano no encuentra o no tiene descanso, muchas veces termina de esa manera, amigo. Termina realmente con el tanque agotado, vacío, y eso es algo que también preocupa, porque se afecta a nuestra salud física, emocional y nuestra salud familiar. ¿Por qué? Porque si no has descansado, cualquier cosa te molesta, se crean problemas tal vez en las relaciones y demás. Y también el descanso tiene que ver con este aspecto de nuestra vida. Sí, encontré hay parte de la lección, en una parte es un comentario que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice, el estar muy ocupados sin tiempos adecuados de descanso produce cansancio y el cansancio produce falta de eficiencia, falta de disciplina, incapacidad para controlar nuestros sentimientos y la erosión de una vida devocional provechosa, ¿no? Entonces, esto del cansancio excesivo nos conduce al desánimo o a la falta de poder controlar nuestras emociones, ¿no? Que es cuando llegamos a tener un tanque emocional vacío, ¿no? Entonces, creo que de ahí la importancia, la trascendencia de tener este tiempo de descanso, ¿no? Y fíjate que nuestra sociedad, pues, se nos ha, como que tenemos esta idea en nuestra mente, ¿no? De que hacer más, siempre es la solución, ¿no? Para tener más o siempre es la solución para alcanzar como que algún puesto. Y sí, quizás sí, ¿no? Quizás sí, trabajando más y más y más, puedes obtener más riqueza y obtener un mejor puesto, ¿no? Sin embargo, creo que es importante no olvidar nunca el hecho del descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, afectamos a la familia, nos afectamos a nosotros mismos y también en algún momento también afectamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que es bien importante esa cuestión del descanso y meditar en esta parte, ¿no?
Así es, amigo. Eso es algo realmente que debiéramos tomar en serio. Realmente el descansar debiera ser algo que debiéramos tomar en serio y yo creo que tal vez alguno de nuestros amigos que esté viendo este video, este repaso de la lección, tal vez alguno pudiera llegar a pensar, ¿no? Descansar, pero tantas actividades que hay que hacer, tantas cosas que hay que hacer, o tal vez alguno de nosotros esté acostumbrado a ese ritmo de vida, ¿no? De 7 días de la semana trabajando sin parar absolutamente nada, pero yo creo que sí, sí es realmente algo necesario, algo importante, que como seres humanos podamos también apartar un momento para el descanso, ¿no? Y ahora vamos a la siguiente parte de la lección, que básicamente aquí podríamos unir estas dos partes que continúan, ¿no? Lo que es cómo definir el descanso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se define el descanso en el Antiguo Testamento? Y mira, amigo, hay varias palabras importantes con las cuales la Biblia en el Antiguo Testamento describe lo que es el descanso y que utiliza en diferentes momentos hablando en diferentes contextos también. Por ejemplo, una de las palabras es Shabbat. Shabbat significa cesar la obra. Eso es lo que Shabbat significa, descansar, tomar vacaciones y pensar, ¿no? Al menos yo cuando leía esto de tomar vacaciones, yo me pongo a pensar, ¿no? Imagínate, cada sábado lo que hacemos es eso, ¿no? Tomar una vacación, tomar un descanso de toda la semana, de todas las actividades. Otra de las palabras que utiliza el Antiguo Testamento es la palabra Noach, que quiere o se traduce como descanso, detenerse, hacer o tomar un refrigerio, dice aquí, es otra de las palabras que se utiliza. También otra es shakat, que significa estar quieto, otorgar alivio, estar tranquilo. Y otra de las palabras que también menciona el Antiguo Testamento es el verbo ragá, que significa o indica tomar un descanso. Y esto, amigos, son palabras muy interesantes. Realmente, si le dedicáramos tiempo a todas estas palabras, creo que nos daría para dar varias lecciones, porque son palabras muy, muy interesantes que expresan realmente qué significa el descanso como tal. Pero mira que hay un descanso en especial que la lección nos enfatizaba este día y era lo que menciona Deuteronomio capítulo 31, verso 16 y segunda de Samuel 7:12, que nos está hablando acerca de la muerte. Y en estos versículos la palabra que se utiliza es la palabra shakab, que significa literalmente acostarse a dormir. Y yo quisiera preguntarte aquí en esta parte de la lección, amigo, ¿por qué es reconfortante saber que al menos las personas cuando mueren ahora van a descansar? ¿Por qué o cómo podría ser reconfortante eso para una persona que ha perdido un ser querido? Hablar o comparar la muerte con un descanso. Sí, creo que nosotros entendemos esta parte en cuanto tenemos pérdidas cercanas, ¿no? Ya en amigos, en familia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro corazón, de hecho, pues fuimos creados para vivir eternamente, ¿no? Y nuestro corazón desea no solamente vivir, sino que también nuestros seres queridos vivan por siempre, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida, nos queda como que este vacío, ¿no? De saber de que ya no vamos a ver más a esa persona. Sin embargo, en la Biblia nos presenta esta maravillosa promesa de la resurrección, de la vida después de la muerte, ¿no? De la muerte como un descanso, porque cuando te vas a dormir sabes que vas a levantarte, ¿no? Y de la misma manera, Dios nos presenta esta promesa y dice, ok, la muerte es una pausa antes de comenzar la eternidad, ¿no? Entonces, o sea, llegas a este momento y dices, entonces quiere decir que tengo la oportunidad de ver a mi ser querido que ya falleció, ¿no? Y la Biblia nos presenta esta esperanza magnífica, ¿no? Que es, si uno muere en Cristo, aceptando a Cristo en su vida, aceptando esta promesa de vida eterna, uno tiene la oportunidad maravillosa de volver a vivir eternamente, ¿no? Así que me parece que es una de las promesas más grandes que hay en la Biblia, ¿no?
otra de las cosas aquí importantes o algo que a mí me gustaría resaltar en esta parte, hablando del verbo shakab, yo me pongo a pensar, cuando una persona fallece, pues dice la Biblia, ¿no? Que su mente es puesta en el olvido, ¿no? Ya no tiene más memoria de lo que sucede aquí en la tierra, ya no sabe qué es lo que está pasando ni nada, ¿no? Y aunque esto es algo triste porque pues es la ausencia de un ser querido, al mismo tiempo, amigo, el saber que esa persona si está enferma ya no va a seguir sufriendo. Si hay problemas dentro del hogar por alguna situación, ya no seguirá viendo esa clase de problemas o de situaciones, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, esa persona tiene descanso de todo lo que hay en este mundo, de todo el sufrimiento, de todo el dolor que vemos en este mundo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, amigo, eso podríamos tomarlo como un consuelo para el corazón de aquella persona que tal vez ha perdido a un ser querido, ¿no? Y yo creo que sin duda alguna Dios en su infinita sabiduría sabía de la importancia de estos descansos, como de los verbos que utiliza aquí, ¿no? El tomar vacaciones, el descansar, el reposar, el tomar un refrigerio. Eso es algo importante sin duda alguna para la vida de nosotros como seres humanos. Y esta primera parte también se relaciona con lo que tiene que ver en el descanso en el Nuevo Testamento. Y también aquí hay palabras que se utilizan para referirse a lo que tiene que ver con el descanso. Una de ellas es, por ejemplo, anapao, que significa relajarse o renovarse. Y esta palabra se utiliza en el versículo de Mateo 11:28, donde Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, yo los voy a relajar, yo los voy a renovar, en pocas palabras. También otra de las palabras es esichazo, que se encuentra también en Lucas 23:56 y que describe lo que es el descanso sabático para los discípulos, mientras Jesús estaba reposando en la tumba. Y otra de los verbos que utiliza el griego es la palabra katapau, que significa hacer cesar, brindar descanso o descansar. Y estas también son palabras muy, muy interesantes que podríamos tratar de abordar, ¿no? Sí, y me llama mucho la atención, ¿no? Por el hecho de que tantas palabras para un mismo concepto, ¿no? Que es el descanso. Y creo que esto nos muestra la importancia y la trascendencia del descanso en la Biblia y de lo que Dios nos quiere decir a nosotros, ¿no? Si no fuera algo importante, pues quizá nada más una vez se mencionaría y ya estuvo, ¿no? Pero constantemente se repite y con distintas palabras, creo que Dios nos quiere estar diciendo algo, ¿no? Entonces, la repetición también es una forma de decir que algo es importante, ¿no? Y por lo tanto se tiene que repetir para que no se olvide. Entonces, vemos diferentes textos a lo largo de la Biblia que nos hablan de esto, mostrándonos la trascendencia que tiene esta palabra. Y también hay un texto, ¿no? Un momento donde Jesús, después de que sus discípulos han ido a trabajar y están activos en la obra de Dios, regresan, le cuentan emocionados las cosas que han hecho. Y entonces en ese momento Jesús les dice que se aparten un momento porque van a descansar, ¿no? Y entonces se alejan un poco de la multitud porque pues estaban tan apurados que dice el texto que ni siquiera tenían tiempo para comer, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque Jesús en este momento había necesidad, sí había, ¿verdad? La necesidad pareciera ser que era infinita y nunca se iba a terminar. Sin embargo, Jesús le dice, vamos a descansar, ¿no? Y entonces creo que aquí es sumamente importante e interesante esta parte porque Dios está mostrando, ¿verdad? Que el descanso es necesario, ¿no? Y el descanso, Dios mejor que nadie sabe que el descanso te renueva.
y te hace rendir mejor, ¿no? Y aparentemente dice uno, bueno, pero es que entonces no estamos trabajando, vamos a dejar allí esto que se tiene que, las necesidades, ¿no? Están allí. Y bueno, siempre van a estar. En algún momento te vas dando cuenta que siempre va a haber trabajo, el trabajo nunca para, ¿verdad? Siempre va a haber algo que hacer. Y entonces Jesús dice, vamos a descansar, ¿no? Y algo que se me hace muy interesante es, el otro día estaba viendo algunos videos de productividad, me llama la atención ese tema, y me llamó mucho la atención que alguien dijo que el primer consejo para una vida productiva era descansar bien, ¿no? Descansar bien. Entonces a veces decimos, no es que pensamos, no, para tener una vida productiva tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, ¿no? Sin embargo, no pensamos en el descanso, ¿no? Y aquí Jesús nos enfatiza esto bastante claro. Fíjate que eso que comentaste me resulta muy, muy, muy interesante y yo creo que es algo que debiéramos aplicar a nuestra vida, ¿no? Para ser más productivos debemos descansar. Qué importante y qué sabio consejo, ¿no? Y mira, Dios sin duda alguna es muy sabio, amigo, muy sabio en esta cuestión, porque mira, no solamente nos dejó un día a la semana para descansar, también nos dejó la noche para que descansemos. Y eso nos habla de la sabiduría de Dios, porque Dios no solamente quiere que descansemos un día a la semana, sino que quiere que descansemos también todos los días, que tomemos un pequeño momento para relajarnos, para descansar, para aliviar nuestra carga o toda la cuestión que tenemos que hacer, ¿no? Y por eso ha dejado también la noche. No solamente la dejó para que pues fuéramos y durmiéramos, sino para que realmente pudiéramos tener un descanso adecuado, porque mira, una persona puede ir y dormirse, pero puede que esa persona no haya descansado. Yo no sé si a ti te ha pasado en algún momento que te levantas al día siguiente y dices, oye, es como que sentí que no descansé nada, ¿no? Pero es una realidad y por eso Dios dejó también un descanso diario, que es la noche, para que nosotros pudiéramos realmente renovar nuestras fuerzas. Y me llama la atención lo que tú mencionabas del ejemplo bíblico de los discípulos. Ellos habían trabajado y Jesús, ¿qué les dijo? Venga, vamos un momento aparte, porque ni siquiera dice ahí Mateo 6, Marcos 6:30 al 32, que ni siquiera podían detener su momento para comer. Y por eso Jesús los lleva aparte para que ellos pudieran realmente descansar. Y esto es importante, ¿por qué razón? Mira, muchas veces yo me pongo a pensar al menos en nosotros como pastores, ¿no? Que el sábado muchas veces es el día que está más lleno de actividades. Y la lección en este día nos enfatizaba que es importante incluso para los discípulos de Cristo descansar. Y esto es importante, incluso para nosotros como cristianos, el descanso debiera ser eso, debiera ser un momento para descansar y debiéramos ocuparlo realmente de esa manera, ¿no? Y poder realmente tener un encuentro con Dios. Claro, mira, otra cosa importante que hay que resaltar, cuando hablamos del descanso, no nos referimos a que vamos a estar así, nada más acostados todo el día sin hacer nada, ¿no? Porque hay diferentes maneras de descansar. Uno puede estar sentado con la familia, descansando, platicando. Puede uno salir al campo, caminar y descansar. Puede uno, qué sé yo, ir a alguna o ponerse a escuchar un sermón, un canto, y de esa manera uno está haciendo algo, pero está descansando al mismo tiempo. Y eso es algo que sí es importante que nosotros podemos entender a qué se refiere Dios con el descanso. Porque cuando Dios reposó con Adán y Eva la primera vez, vemos que Él reposó, pero fue para tener un encuentro especial con Adán y Eva. ¿O cómo ves tú esta cuestión, amigo? Sí, nada más que no entendí la última parte. ¿Qué exactamente cuál cuestión? El aspecto de que cuando Dios descansó con Adán y Eva, fue y lo hizo, pero no fue nada más de que llegó y ahora le vamos a dormir todo el día a Adán y Eva, ¿no? Sino que llegó y yo imagino que caminó con ellos, platicó con ellos, adoró y estuvo en ese encuentro especial con ellos, pues.
Ok, ok, sí. Fíjate que hay una parte que a mí me gusta mucho al leer Patriarcas y Profetas, donde habla de la parte de la creación, que escribe la hermana White que el sábado es una oportunidad o debe ser una oportunidad para abrir el libro de la naturaleza, ¿no? Y creo que es algo que, al menos aquí en mi contextos, dentro de la iglesia aquí en este estado, aquí cerca, no practicamos mucho. Tengo esa impresión que no salimos mucho a la naturaleza, ¿no? A tener caminatas, a tener momentos allá con la naturaleza, ¿no? Y estar en la naturaleza, Chaco, no sé a ti, pero, o sea, te da nuevas energías, ¿no? Te despeja la mente, te da una tranquilidad, una paz, ¿no? Entonces, dice la hermana White que cada sábado es una oportunidad para salir a la naturaleza y conectarnos con Dios, ¿no? Y de esa manera adquirir nuevas fuerzas, nuevas perspectivas, ¿no? Entonces me imagino que también en ese día Dios ocupó un momento con Adán y Eva y para hacer una exploración, ¿no? En medio de la naturaleza y tener un momento agradable juntos, ¿no? Y de hecho, pues me gustaría compartir eso, ¿no? Y animar a que podamos hacer eso cuando tengamos la oportunidad. Y de hecho, en alguna parte decía cómo tú puedes ayudar en la iglesia a que no haya, a que las personas encuentren ese descanso. Y yo, por ejemplo, en mi rol como pastor, digo, ok, a veces tenemos tantas actividades el sábado que termina siendo un día muy cansado, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para los miembros. Entonces digo, ok, también tenemos que aprender a regular y a saber, ok, va a haber espacios libres donde ustedes pueden ir con su familia, vayan a la naturaleza, disfruten, ¿no? Disfruten el sábado de esa manera también. Entonces creo que sí necesitamos guardar ese equilibrio siempre. Así es, amigo, eso es algo sin duda alguna importante, ¿no? Y creo que era necesario abordar también esa cuestión, porque, como vuelvo a repetir, no solamente y dormir todo el día o estar allí nada más echado en el mueble sin hacer nada, ¿no? Sino que yo creo que es un descanso activo donde yo pueda tener un encuentro con Dios, donde pueda yo disfrutar realmente esa compañía de Dios, hablando del descanso semanal, ¿no? De cada sábado. Y ahora, esto era el ideal que Dios tenía, ¿no? Era lo que Dios esperaba. Pero realmente, pues sabemos, ¿no? Que con la entrada del pecado, la situación cambió. Y nos lleva, esta última parte de la lección nos lleva a un episodio muy triste en la vida del ser humano. Y es cuando se comete el primer pecado de asesinato en toda la historia de la humanidad. Y nos referimos a la cuestión entre Caín y Abel. Cuando Caín mata a su hermano Abel, nosotros vemos, amigo, que Dios le dice que a partir de ese momento él sería un errante y extranjero en esta tierra, que ahora tendría que trabajar todavía más para poder conseguir los frutos de la tierra. Amigo, esto sin duda alguna, yo creo que para Caín debió haber sido una cuestión que impactó su vida, que realmente yo creo que lo habrá puesto a pensar en muchos otros aspectos de su vida, ¿no? Ahora pues estaría en una situación complicada y yo creo, amigo, que hoy en día el ser humano se encuentra de esa manera, se encuentra errante, extranjero y en una situación también en la cual muchas veces hemos caminado lejos de Dios y no encontramos ese descanso para nuestra vida. Sí, fíjate, eso está tremendo, está tremendo. Creo que bíblicamente, o sea, se nos dice que no somos de esta tierra, ¿no? Y a veces tratamos de establecernos y hacer de esta nuestro hogar. Cuando la Biblia dice somos ciudadanos del reino de los cielos, todos los seres humanos somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿no? Y entonces en ese tratar de satisfacer esas necesidades tan profundas es que nos vamos por diferentes caminos, ¿no? Y en lugar de ir a Dios, pues intentamos diferentes cosas, ¿no? Me gusta mucho una frase que escribió San Agustín, que él dice, nuestros corazones están sin descanso hasta que ellos encuentran descanso en ti, ¿no? Y también me acuerdo de otra frase de C.S. Lewis, de un escritor cristiano que dice, si en esta tierra, si dentro de tu corazón encuentras un deseo
que no puedes ser satisfecho por nada ni nadie en esta tierra, quiere decir que tú fuiste creado para vivir en otro lugar, ¿no? Y es lo que precisamente nos presenta la Biblia, ¿no? Y creo que en esta idea, finalmente cuando podemos encontrar verdadero descanso es cuando nos encontramos con Dios, ¿no? Y cuando vamos a Dios y entonces aceptamos esa invitación que nos hace Dios, ¿no? De Jesús, de decir, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar, ¿no? Y cuando finalmente le hacemos esa entrega completa a Dios de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, de todas nuestras preocupaciones, es que nosotros llegamos a encontrar ese descanso, ¿no? Esa paz que solamente Dios puede darnos en nuestra vida. Así es, amigo. Mira, hace un tiempo atrás alguien me decía que los cristianos, que los adventistas somos muy flojos. Así con estas palabras que me dijeron ahí, me lo dijeron, ¿no? Yo le preguntaba a la persona por qué, y me decía, porque ustedes descansan un día a la semana, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿no? Realmente muchas veces el ser humano trata, como tú decías, de llenar los vacíos de su corazón con las ocupaciones, con el trabajo y todo eso, ¿no? Pero realmente el único descanso o el único lugar donde vamos a encontrar verdadero descanso es solamente en Cristo Jesús. Y yo quisiera, a manera de conclusión, finalizar mencionando que sigamos el consejo de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que realmente nosotros podamos encontrar el descanso no solamente el día sábado, no solamente en la noche, sino en todo momento de nuestro diario vivir, que podamos encontrar un lugar donde descansar a los pies de Cristo Jesús. Amigo, te voy a pedir que des tu conclusión final y nos dirijas con la oración, por favor. Muy bien, quiero leer un párrafo de la hermana White que dice: todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. En ellos tienen que manifestarse una vida que nada armonice con el mundo, sus costumbres, sus prácticas. Necesitan tener una experiencia personal en la adquisición de un conocimiento de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debe de oír la voz de Dios hablar a su corazón. Y creo que este consejo es trascendental, ¿no? De tener esos momentos diarios para encontrar un momento de quietud, de meditación, de descanso en Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas diarias, para que podamos llevar bien nuestras vidas diarias y también estarnos preparando para la vida eterna también, el descanso eterno que tendremos. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta hora por que tú nos recuerdas en esta semana la importancia que es descansar. Gracias, Padre, porque tú desde el principio nos apartaste un día para poder encontrar descanso, para poder encontrarnos contigo y también descansar de todas las tareas, de todas las del ir y venir, de las faenas en ti, Señor. Y Padre, que cada uno de nosotros pueda experimentar lo que realmente significa la paz al estar contigo, Señor. Que cada día podamos apartar un momento de quietud, de oración, Señor, al iniciar nuestros días, para encontrarnos contigo y recibir nuevas fuerzas, Señor. Queremos pedir tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.